Sí, lo admito, también pensé así cuando vi la película en el cine. Pero después de considerarlo un momento, me pareció brillante la nueva apariencia de Nosferatu. No solo porque es una visión más realista de cómo sería un noble transilvano de la época, sino también por todos los nuevos elementos que el director Robert Eggers ha añadido al mito del vampiro más famoso del cine. Acompáñame para descubrir todos los secretos que esa película oculta, y juntos redescubramos el mito de Nosferatu. He dividido ese análisis en tres partes. En la primera, Orígenes y legado, descubriremos por qué la figura del vampiro es tan importante en el cine y qué tanto ha influido en la cultura popular. En la segunda parte, Readaptando el mito, descubriremos cuáles son los aportes que Eggers ha hecho a la figura del vampiro y cómo expanden este mito. Y en la tercera parte, Veredicto, sabrás mi opinión personal sobre esta película. Muy bien, comencemos. Nosferatu es un ícono del cine desde hace más de 100 años. En 1922, el director de cine alemán Friedrich Wilhelm Murnau realizó una adaptación no autorizada del libro Drácula de Bram Stoker. Para evitar la censura, cambió los nombres de los personajes, la apariencia del vampiro y algunos elementos de la trama. Sin embargo, la viuda de Stoker condenó la película por plagio y realizó una demanda. Como resultado, muchas copias de la película se perdieron y su estreno no fue exitoso. De cualquier manera, con el paso del tiempo la película se convirtió en todo un clásico de culto y en un referente del expresionismo alemán. Además, es importante señalar que en esta película de 1922 se introduce el concepto de que la luz solar afecta al vampiro. Así es, ni siquiera en Drácula de Bram Stoker aparece ese concepto, sino que fue totalmente inventado para la película. Y bueno, ya sabemos cómo resultó después. Esto se convirtió en uno de los elementos más importantes del vampirismo a lo largo de todo el siglo XX y XXI. Un segundo duele mucho comparado con la eternidad. En cuanto a Nosferatu, el vampiro que inició toda esa tendencia vampírica en el cine, cabe destacar que tuvo otras adaptaciones antes de la de Eggers. Entre las más importantes destaca la de Werner Herzog, también alemana, de 1979, en donde el director aprovechó que los derechos de la obra de Bram Stoker ya eran de dominio público para adaptar los nombres de la novela a su nueva película, y por lo tanto hacer una versión, digamos, más fiel a la obra de Stoker. Otra de las adaptaciones más importantes de Nosferatu se realizó en el año 2000 con La sombra del vampiro, en donde más que contar de nuevo la historia de la primera película, lo que hacen es recrear su producción, con la diferencia de que aquí se introduce el concepto de que el vampiro de la película no solamente era un actor, sino un vampiro de verdad. Ah, y por cierto, aquí también sale William Dafoe. Desde las decenas de adaptaciones de Drácula hasta los vampiros de Anne Rice, Crepúsculo e incluso Bob Esponja, la figura de Nosferatu ha permanecido hasta nuestros días. Y es este 2025 cuando Robert Eggers ha cumplido el sueño de su vida al revivir este icónico personaje con su particular visión. Pero, ¿de qué manera nos ha presentado al vampiro esta vez? ¿Está a la altura del clásico? Analicémoslo. Particularmente, opino que un remake o una readaptación de una obra, sobre todo tan importante como lo fue Nosferatu, no solamente debe quedarse en el plano de la historia, debe dialogar con la obra original y honrarla, pero al mismo tiempo expandir sus horizontes. Un ejemplo de un gran remake es el de King Kong que Peter Jackson realizó en 2005. No solo nos llevó de vuelta a la Isla Calavera con los impresionantes efectos digitales de su compañía Weta Workshop, sino que esta vez el gorila gigante tiene un trasfondo más complejo. No se trata solo de un monstruo, sino de un animal sacado de su hábitat por la codicia y la arrogancia del ser humano. Jackson convierte a King Kong en un personaje trágico, hace que empaticemos con él y nos duele su pérdida. En ese sentido, el director le añade nuevas capas de significado a un personaje clásico. Pero no te confundas, Robert Eggers no quiere que sintamos compasión por el Conde Orlo, como si lo hacía Peter Jackson con su King Kong. En todo caso, su intención es reafirmar la monstruosidad del personaje. En una entrevista a Variety, esto fue lo que dijo: "Los vampiros ya no dan miedo. Todo eso viene del cuento de John Polidori, el vampiro, y su Lord Ruthven, que es el primer tipo guapo, aristocrático, de piel pálida y sexy.
Pero los vampiros del folclore que contaba la gente que creía en los vampiros y pensaba que eran reales, para ellos es un cadáver putrefacto. Y bueno, hablemos ahora del elefante en la habitación. Sí, ya sé que puede ser extraño ver a Nosferatu con bigote, sobre todo si tienes muy presente la visión de 1922. Pero la verdad tiene todo el sentido del mundo. A fin de cuentas, el mismo director mencionó: es imposible que ese tipo no tenga bigote. Intenta encontrar a un transilvano mayor de edad que no tenga bigote. Es parte de la cultura. Si no quieres molestarte en buscar en Google, piensa en Vlad el Empalador. Incluso Bram Stoker tuvo el sentido común de darle bigote a Drácula en el libro. De hecho, al igual que la versión cinematográfica de Herzog, la de Eggers también se adapta a su manera a la obra original de Drácula. Esto es lo que menciona Bram Stoker respecto a la apariencia del conde. Tenía un rostro aguileño marcado, muy marcado, con la nariz delgada de puente alto y aletas de forma peculiar, en arco. La frente alta, abombada y con poco pelo en las sienes, pero en profusión en el resto de la cabeza. Tenía unas cejas enormes que casi se le juntaban en la nariz, y de pelo crespo que parecía ensortijado de tan profuso como era. La boca, en la medida que se puede ver bajo el grueso bigote, era imperturbable y de aspecto más bien cruel, con dientes blancos de agudeza peculiar. Así que, como podemos ver, el bigote ha sido una parte importante de Drácula desde el inicio, así como lo fue también para Vlad el Empalador y como lo es ahora para el Conde Orlok. Por cierto, si te está gustando este video, recuerda suscribirte y dejarme en los comentarios qué te pareció la apariencia del Conde Orlok esta vez. Además te recuerdo que acabo de activar la función de super gracias por si deseas apoyarme. Una marca distintiva del director Robert Eggers y sus obras es el cuidadoso apego histórico que hace en cada una de ellas. Y si estás pensando que esto no es así porque la Valquiria del Hombre del Norte tenía brackets, déjame decirte que esto no es así, porque no son brackets, sino líneas como una especie de tatuajes en los dientes que solían realizarse los vikingos. Este es un descubrimiento de hace poco menos de 15 años, pero Eggers decidió añadirlo en la película. Y de igual manera, el director ha decidido conscientemente deslindarse de esa imagen clásica de Nosferatu para otorgarnos una mucho más verosímil. Y además de esa manera evita las comparaciones innecesarias entre su versión y la original. Pues aunque procura respetar bastante el material de la película de 1922, Eggers quiere que su propia visión se mantenga y se sostenga por sí sola. Y ya que estamos hablando del aspecto visual, el apartado técnico de la película es impecable en todos los sentidos, como Eggers ya nos tiene acostumbrados. Esa fotografía pálida, oscura, casi en blanco y negro, me ha recordado mucho al trabajo de Emanuele Szybolubeski en Sleepy Hollow, la leyenda del jinete sin cabeza de Tim Burton. Y al mismo tiempo parece ser un pequeño homenaje al expresionismo alemán del cual proviene la versión original de Nosferatu, en donde el juego de luces y sombras es muy importante para darle ese aspecto tan particular a la película. Y más allá de eso, cada cuadro de la película parece una pintura en sí misma. Cada vez resulta más notoria la influencia artística de Robert Eggers, pues desde La Bruja nos ha dejado ver la influencia de pintores como Francisco de Goya en su trabajo. Otro aspecto que resalta bastante en su filmografía es la importancia que le da al mito. En ese caso, Eggers explora la importancia mítica y por lo tanto psicológica del vampiro. En su versión nos lo presenta como el mensajero de la muerte, como la peste que se expande por todas partes para consumir todas las vidas, aunque jamás pueda saciarse realmente. No obstante, al mismo tiempo es la representación de las pasiones prohibidas, del deseo sexual, de los deseos oscuros del ser humano. En términos junguianos, Orlok es la representación misma de la sombra psicológica, es decir, el receptáculo de los deseos prohibidos, de lo no dicho y lo no aceptado en nosotros mismos. Así como la versión original de 1922 añade a la cultura popular el concepto de que la luz solar es mortal para el vampiro, esta versión de 2025 añade otro elemento a toda esa mitología, y ese elemento es la plaga. Para enfatizar la presencia devastadora y fatal de Orlok, su llegada a Alemania viene acompañada de centenares de ratas que propagan las enfermedades por las calles. De esta manera, Nosferatu se convierte en un virus que afecta y destruye todo lo que toca. Para Fritz Lang, el director de Metrópolis, una buena película es la que te entretiene,
Y además te da temas de conversación para hablar con tu mujer cuando sales del cine. El Nosferatu de Robert Eggers cumple con esta máxima al pie de la letra. Además, quiero resaltar la excelente actuación de Lily Rose Depp, ya que es increíble lo que puede hacer con el cuerpo en estas escenas de posesión. Simplemente es algo impactante. Y no menos impactante es Bill Skarsgård como el Conde Orlok, ya que este trabajo no solamente de transformación física con el maquillaje, sino el trabajo vocal que hace. Es hipnótico, es aterrador y es simplemente fenomenal. Solamente con la voz, ese personaje genera una gran presencia y una gran tensión cada vez que está en pantalla. Por otra parte, si tuviera que señalar aspectos negativos en esa película, creo que solamente diría que el final me ha parecido un poco anticlimático, ya que esperaba un poco más de acción por parte de los demás personajes. Aún así, entiendo el final, entiendo la decisión artística detrás de lo que sucede, sin revelar spoilers, pero sí siento que pudieron extender un poco más lo que pasa con Orlok. De cualquier manera, para los amantes del cine clásico, del terror, del gótico, del romanticismo, del cine de vampiros, esta película es una cita obligada. Tienen que verla. Aprovechen si está en el cine todavía. Y si tú ya la viste en el cine, déjame saber en los comentarios qué te pareció. Oh, y si quieres explorar más sobre la filmografía de Robert Eggers, te dejo ese video de aquí sobre el faro y los elementos míticos en su película. Así que ve a echarle un ojo.